Las 5 leyes biológicas. Tercera ley biológica. El sistema ontogenético de las enfermedades. La tercera ley biológica de la nueva medicina germánica une los descubrimientos de las 2 primeras leyes dentro del contexto de la embriología y la evolución del hombre. Ilustra la correlación biológica entre la psique, el cerebro y el órgano desde un punto de vista evolutivo. Hammer había observado que distintos órganos se comportaban de distinto modo en la fase activa de la enfermedad y en la fase de curación. Algunos proliferaban en la primera fase y otros se ulceran o perdían sustancia. Después de mucho tiempo de investigación comprendió que ese comportamiento diferente dependía de qué origen embrionario tuviese ese órgano o tejido. 3 capas germinales. Por la ciencia de la embriología sabemos que dentro de los primeros 17 días del estado embrionario se desarrollan 3 capas germinales. Endodermo, mesodermo y ectodermo. A partir de las cuales se originan todos los tejidos y órganos. Cuando un feto se desarrolla durante la fase embrionaria, ontogénesis, el organismo que crece pasa a través de todas las etapas de la evolución a una velocidad muy acelerada, filogénesis. Durante este viaje a través de la evolución, desde una criatura unicelular hasta un ser humano completo, las 3 capas germinales dirigen paso a paso el desarrollo del organismo entero. La mayoría de nuestros órganos, el colon notablemente, emanan solo de una de las 3 capas germinales. Otros como el corazón, el hígado, el páncreas o la vejiga están hechos de diferentes partes derivadas de diferentes capas germinales. Hoy en día estas partes, que emergieron en el tiempo por razones funcionales, son consideradas como un órgano, aunque frecuentemente tengan su centro de control en áreas ampliamente separadas del cerebro. Por otro lado existen otros órganos que se encuentran muy distantes uno de otro en el cuerpo como el recto, la laringe y las venas coronarias, pero que son controlados desde áreas muy cercanas en el cerebro. Hammer desarrolla la parte superior de este cuadro, y determina el modo como responden a los conflictos las distintas partes del cerebro y los órganos correspondientes. Endodermo. Capa germinal interna, desarrollada durante el periodo evolutivo más temprano, en un tiempo en el que la criatura todavía vivía en un ambiente acuoso. Naturalmente el endodermo es también la primera capa germinal del periodo embrionario. Siendo la primera capa, el endodermo forma los órganos más antiguos. Este da origen a la submucosa de todo el canal alimentario, desde la boca hasta el recto, al recubrimiento interno de la próstata, al útero, sin el cérvix, y a las tubas uterinas. Los núcleos de los nervios acústicos, la glándula tiroides, los túbulos colectores del riñón, los alvéolos pulmonares y el hígado también derivan del endodermo. Los órganos más antiguos que se derivan de la capa germinal más antigua son controlados desde la parte más antigua del cerebro, el tallo cerebral, y consecuentemente responden a los conflictos más antiguos. En el tallo cerebral la lateralidad es insignificante. Los conflictos biológicos del tallo cerebral están relacionados con temas de supervivencia básicos como respirar, reproducirse y comer. El canal alimentario corresponde a los llamados conflictos de bocado, haciendo alusión al bocado de alimento real o pedazo de comida. La inhabilidad de obtener un pedazo del bocado está ligada a la boca y la faringe. El conflicto de no ser capaz de tragar el bocado corresponde al esófago, parte inferior. La inhabilidad de digerir el bocado corresponde a los órganos del sistema digestivo como el estómago, excepto la curvatura menor, los intestinos delgado y grueso, y el páncreas. Los animales experimentan tales conflictos de bocado, en términos reales, por ejemplo cuando un pedazo de comida se atora en el intestino. Debido a que los seres humanos son capaces de interactuar con el mundo de una manera más abstracta a través del lenguaje y los símbolos, nosotros los humanos a menudo experimentamos estos conflictos de bocado de una manera figurativa. Tal bocado figurado puede traducirse en un contrato que no pudimos conseguir, una ofensa importante que no pudimos digerir, bocados que queremos poseer, bocados a los que nos sostenemos, bocados que nos fueron arrebatados, o bocados de los cuales no nos podemos deshacer. El oído medio está ligado a conflictos de escucha. El conflicto de no ser capaz de obtener una parte de información, por ejemplo, perderse un mensaje importante, afecta al oído derecho, mientras que el conflicto de no ser capaz de deshacerse de parte de una información, por ejemplo un mensaje incómodo, afecta al oído izquierdo. Los pulmones y los riñones poseen los programas de supervivencia más arcaicos. Mientras los túbulos colectores del riñón se relacionan con un conflicto profundo de abandono, sentirse aislado, excluido, ser extraído de repente de nuestro grupo, por ejemplo ser hospitalizado o puesto en una casa de asistencia, los alvéolos pulmonares responden instantáneamente a un conflicto de terror a morir, frecuentemente accionado a través de un diagnóstico inesperado de cáncer. El hígado responde a un conflicto de morir de hambre, por ejemplo accionado por el vómito durante la quimioterapia. El útero y la próstata están ligados a un conflicto mitad genital, que hace referencia a un conflicto desagradable con el sexo opuesto. Relés cerebrales en tronco cerebral, endodermo. Formaciones histológicas. Todos los órganos y tejidos que derivan del endodermo y que son dirigidos por el tallo cerebral muestran incremento celular en forma de una adenocárcenoume durante la fase activa del conflicto.
Luego entonces el cáncer de colon, de hígado, de pulmones, de riñones, de útero o de próstata, se originan en el tallo cerebral y están causados por sus respectivos choques de conflicto. Con la solución del conflicto el tumor inmediatamente detiene su crecimiento. Durante la fase de curación las células extras, que ya no se necesitan más, son degradadas con la ayuda de microbios especializados, hongos y micobacterias. Mientras hay incremento celular, crecimiento del tumor, durante la fase activa del conflicto, hay decremento celular, degradación del tumor, durante la fase de curación. Si los microbios no están disponibles, debido quizás a la vacunación, el tumor permanece en el sitio sin más proliferación celular. Mientras el tumor no cause alguna obstrucción mecánica o esté involucrado tejido de producción hormonal, el tumor es considerado como completamente inofensivo. Mesodermo, capa germinal media, está dividido en un grupo más antiguo y en uno más joven. El mesodermo cerebral antiguo, que es parte del cerebro antiguo, es dirigido desde el cerebelo. El mesodermo cerebral nuevo es dirigido desde la médula cerebral, sustancia blanca, que pertenece ya al cerebro. Mesodermo cerebral antiguo. Después de que nuestros ancestros evolutivos dejaron el ambiente acuoso, se necesitó de una piel para protegerlos de la radiación solar excesiva y de la deshidratación, así como para proveer protección contra ataques. Los órganos y tejidos que se derivan del mesodermo cerebral antiguo son la piel del corión, piel profunda, la pleura, piel en el pecho, el peritoneo, piel en la cavidad estomacal, así como el pericardio, piel alrededor del corazón. Con la evolución de los mamíferos las glándulas mamarias y el pezón se desarrollaron a partir de la piel profunda, mientras que la epidermis y el recubrimiento de los conductos galactóforos se desarrollaron en una etapa mucho más tardía en la evolución y son controlados desde la parte más joven del cerebro. Todos los órganos que se derivan del mesodermo cerebral antiguo son controlados desde el cerebelo. Cerebelo y tallo cerebral son referidos como cerebro antiguo. En el cerebelo las reglas de lateralidad son aplicables. Los conflictos biológicos del cerebelo se relacionan con los llamados conflictos de ataque, ambos tanto en un sentido real como figurado, reflejando la función protectora de la piel del cerebelo. Por ejemplo, un ataque contra el abdomen, figurado, puede ser disparado por un diagnóstico imprevisto de un tumor en el colon. Un simbólico ataque contra el pecho puede ser ocasionado por una amputación de seno o una crisis asmática severa. Un ataque contra el corazón, figurado, con el anuncio inesperado de una operación de bypass o junto con un ataque cardíaco. Las glándulas mamarias, sinónimos de cuidado y nutrición, responden a conflictos de nido o conflictos de preocupación y argumentación. Relés cerebrales en cerebelo. Mesodermo antiguo. Mesodermo antiguo, cerebeloso. Formaciones histológicas. Todos los órganos y tejidos que derivan del mesodermo cerebral viejo y están controlados por el cerebelo muestran multiplicación celular en forma de tumor durante la fase activa del conflicto. De esta forma, el melanoma, los tumores de las glándulas mamarias o los tumores del peritoneo, pleura y pericardio, los llamados mesoteliomas, todos se originan de conflictos que impactan el área cerebral correspondiente en el cerebelo. Con la solución del conflicto, el tumor detiene su crecimiento. Durante la fase de curación las ahora superfluas células son degradadas por microbios especializados, bacterias. Todos los tumores controlados por el cerebelo crean potencialmente exceso de fluido en la fase de curación, provocando derrame pleural, peritoneal o pericárdico. Mientras existe incremento celular, crecimiento tumoral, durante la fase activa del conflicto, hay decremento celular, degradación del tumor, durante la fase de curación. Si no se dispone de los microbios necesarios, debido quizá a la vacunación, el tumor permanece en su sitio sin más aumento celular. Mesodermo cerebral nuevo. El siguiente paso en la evolución fue el desarrollo de una estructura muscular y esquelética que le permitiera a la criatura moverse, gatear, caminar, correr. Los órganos y tejidos que se desarrollaron a partir del mesodermo cerebral nuevo son los huesos, el cartílago, los tendones, el tejido conectivo, los músculos estriados, la musculatura del útero, vejiga y recto, el músculo liso de los intestinos, el miocardio, el parénquima del riñón, la corteza adrenal, los ovarios y testículos, el sistema linfático completo, con los vasos linfáticos, el vaso así como las venas y arterias, excepto los vasos coronarios. Todos los órganos y tejidos que se derivan del mesodermo cerebral nuevo son controlados desde la médula cerebral, sustancia blanca, que es la parte interior del cerebro. En la médula cerebral se aplican las reglas de lateralidad. Relés cerebrales en médula cerebral o sustancia blanca, mesodermo nuevo. Los conflictos biológicos de la médula cerebral o sustancia blanca tienen que ver predominantemente con conflictos de autodesvalorización. Una pérdida repentina del valor propio puede ser iniciada por una observación injusta, por ser degradado, por fallar en el trabajo, en los deportes o en la escuela, o cuando nos sentimos sin soporte. La transición hacia el retiro, el envejecimiento o la enfermedad, no sirvo, provee situaciones infinitas que pueden disparar una pérdida de la propia confianza. Que la autodesvalorización afecte los huesos, los músculos, el cartílago, los tendones o los nódulos linfáticos, depende del grado del conflicto,
la localización exacta se determina por el tipo específico de conflicto de autodesvalorización. Por ejemplo, un conflicto de diestro, frecuentemente experimentado con falla para desempeñar una tarea manual tal como teclear o realizar un trabajo manual fino, afecta la mano y los dedos. Un conflicto de autodesvalorización intelectual, suspender un examen, perder un juego, ser degradado por un maestro o entrenador, afecta el cráneo o la columna cervical. Los ovarios y los testículos responden a un conflicto profundo de pérdida, la pérdida inesperada de un ser amado, incluyendo a una mascota. El vaso se relaciona con un conflicto de lesión o de sangrado, sangrado profuso o en un sentido transpuesto, un resultado inesperado de un examen de sangre. El tejido del riñón responde a un conflicto de agua o de fluido. Por ejemplo, una experiencia de casi ahogarse. Los músculos del corazón están ligados al conflicto de ser completamente rebasado. Un evento altamente estresante. Y la corteza adrenal responde al conflicto de haber ido en la dirección incorrecta. Por ejemplo, descubrir que se eligió la terapia incorrecta o la profesión incorrecta. Formaciones histológicas. En el cerebro tenemos una nueva situación. Todos los órganos que derivan del mesodermo cerebral nuevo y que son controlados desde la médula cerebral, sustancia blanca, muestran degradación celular en la fase activa de conflicto, al revés de lo que ocurre en órganos que son controlados por el cerebro antiguo, tronco cerebral y cerebelo. La pérdida de tejido como en la osteoporosis, cáncer de huesos, atrofia muscular, necrosis del vaso, ovarios, testículos o tejido del riñón, todos se originan en la médula cerebral. Con la solución del conflicto el proceso de degeneración se detiene. Durante la fase de curación la pérdida de tejido es recuperada y restaurada con la ayuda de microorganismos especializados, bacterias. El proceso de reparación se acompaña frecuentemente de aumento de volumen, inflamaciones, infección, descarga, fiebre y dolor. Condiciones tales como el linfoma de Hodgkin, osteosarcoma, cáncer de ovario o testicular, leucemia, crecimiento del vaso o artritis, son síntomas de la fase de curación. Mientras en la fase activa del conflicto hay decremento celular, necrosis, osteolisis, existe aumento celular en la fase de curación. Si los microbios necesarios no se encuentran disponibles, la curación se lleva a cabo aún, pero no en un grado biológicamente óptimo. Ectodermo, capa germinal externa, es la capa germinal más joven. Con el tiempo la piel de abajo resultó insuficiente, por lo tanto se desarrolló una segunda piel más resistente que cubriera por completo a la piel del corión. La nueva capa de piel está formada de células de epitelio escamoso. Los órganos y tejidos que se derivan del ectodermo son la epidermis, piel exterior, la membrana mucosa de la faringe, incluyendo la boca y la nariz, los conductos faríngeos, la laringe, el esófago superior, los bronquios, el recubrimiento de los conductos lactíferos, la curvatura menor del estómago, los conductos biliares del hígado, la vesícula biliar, los conductos pancreáticos, la vejiga urinaria, la uretra y la pelvis renal, el cérvix, y la parte más distal del recto. Las células escamosas también cubren las paredes internas de las arterias y venas coronarias. Otros tejidos que pertenecen al ectodermo son la retina de los ojos y el esmalte de los dientes. Todos los órganos y tejidos que derivan de la capa germinal externa son controlados desde la corteza cerebral y médula cerebral son parte del cerebro, y también se llaman sustancia gris y sustancia blanca. Conflictos biológicos de la corteza cerebral. Con el desarrollo evolutivo más avanzado, los temas de conflicto también evolucionaron. En la corteza cerebral encontramos cuestiones tales como conflictos territoriales, el miedo a perder el territorio o la pérdida actual de este, ira dentro del territorio, o la inhabilidad de marcar el territorio, conflictos sexuales, rechazo sexual o frustración sexual, o conflictos de identidad, no saber a dónde pertenecer. Conflictos de separación, una pérdida inesperada de contacto físico con una pareja o con el grupo corresponden a la corteza sensorial, mientras que los conflictos motores, no ser capaz de escapar, por ejemplo iniciado por una experiencia incómoda en la vacunación, o sentirse atrapado, iniciado por la imagen de verse atado a una silla de ruedas provocado por un diagnóstico inesperado de esclerosis múltiple, son programados en la corteza motora. El lóbulo frontal recibe conflictos de miedo frontales, un miedo repentino de entrar en una situación peligrosa, a menudo disparado por el choque de un diagnóstico de cáncer. La corteza visual se relaciona con miedos que nos amenazan desde atrás, por ejemplo ser acechado. Otros conflictos de la corteza cerebral son conflictos de disgusto y repugnancia, o conflictos de miedo y resistencia. Relés cerebrales en corteza cerebral, ectodermo. Formaciones histológicas. Todos los órganos y tejidos que derivan del ectodermo y que son controlados desde la corteza cerebral muestran degradación celular en forma de ulceración durante la fase activa del conflicto, como la vemos, por ejemplo, en las úlceras del estómago. Con la solución del conflicto el proceso de ulceración se detiene. Durante la fase de curación, la pérdida de tejido se rellena y es restaurada con la ayuda de microbios especializados, virus. El proceso de reparación usualmente se presenta con aumento de volumen, inflamación, infecciones, descarga, fiebre y dolor. El cáncer de mama intradáctil, bronquial, o el carcinoma laríngeo, la bronquitis o neumonía, el linfoma no Hodgkin, el cáncer cervical,
las hemorroides, las infecciones de vejiga o de riñón, el eczema y otros trastornos de la piel, o el resfriado común o la gripe son todos síntomas de la fase de curación. Mientras en la fase activa del conflicto existe decremento celular, ulceración, en la fase de curación se presenta incremento celular, comúnmente llamado cáncer. Si no se encuentran disponibles los microbios necesarios, la curación se da de todas formas, pero no en un grado biológico óptimo. Enfermedades equivalentes al cáncer. Los órganos controlados por la corteza cerebral, y solo esos, pueden también presentar una alteración funcional, o una pérdida funcional, referidas como enfermedades equivalentes al cáncer. Estas enfermedades equivalentes al cáncer en vez de decremento celular, muestran limitación funcional como en la hipoglucemia, la diabetes, las limitaciones de la visión y la audición así como parálisis sensoriales y motoras, como en la esclerosis múltiple. Aún después de años de conflicto, estas células parecen ser funcionalmente restaurables una vez que existe solución del conflicto. En la corteza, además de la lateralidad, tienen que ser también tenidos en cuenta el sexo y el estado hormonal. El estado hormonal determina que el conflicto sea experimentado de una manera masculina o femenina. Si el estado hormonal se encuentra desbalanceado, referido como punto muerto hormonal, como en la pubertad, el embarazo o la menopausia, o si el nivel de estrógeno o de progesterona es suprimido por medio de medicamentos como los anticonceptivos, fármacos reductores de estrógeno o de testosterona o quimioterapia, la identidad biológica, y luego entonces el sentimiento detrás del conflicto es coloreado diferente, lo que consecuentemente genera una respuesta distinta a nivel del órgano. En la terapia, el estado hormonal siempre tiene que ser tomado en cuenta. Ejemplo, una mujer diestra descubre que su marido tiene una aventura. Si la mujer tiene un estado hormonal normal y experimenta el evento como un conflicto de frustración sexual, su cérvix, cuello uterino, será afectado, ulceración durante la fase de conflicto activo. Si el nivel de estrógeno de la mujer es bajo porque ya ha entrado a la menopausia, ella experimentará el mismo incidente de una manera más masculina. Ahora ella percibirá el evento, hablando biológicamente, como un tema territorial, él dejó mi territorio, más que un conflicto sexual, él duerme con ella y no conmigo. Como resultado, el conflicto impactará en el relé cerebral que controla las arterias coronarias, dando como resultado angina de pecho por el tiempo que el conflicto permanezca activo. Después de que el conflicto ha sido resuelto, por ejemplo reconciliándose, o encontrando a una nueva pareja, la mujer posmenopáusica notará la presencia de latidos cardíacos irregulares o detectará una elevación en su nivel de colesterol, mientras que la mujer con estado hormonal normal desarrollará un tumor en el cérvix, el cual se degradará durante la segunda mitad de la fase de curación. Los trastornos del estado de ánimo y enfermedades mentales, vistos por la medicina convencional como solamente desórdenes de la mente, están también unidos al cerebro y al nivel del órgano tanto como los desórdenes físicos. Los trastornos del estado de ánimo como la depresión o la manía están causados por un choque de conflicto que es experimentado en un punto muerto hormonal, o cuando el nivel de hormonas sexuales es suprimido artificialmente. En lo que se refiere a los trastornos del estado de ánimo, la lateralidad, el sexo y el estado hormonal son factores decisivos. Por ejemplo, una mujer diestra en la postmenopausia se deprimirá en el momento en que experimente una pérdida inesperada de su territorio, por ejemplo su hogar a través de un divorcio. Un hombre diestro que está bajo tratamiento con fármacos que reducen los niveles de testosterona se volverá maníaco cuando es inesperadamente confrontado a la amenaza de un despido. Si las dos personas fueran zurdas, responderían a los conflictos de pérdida de territorio con depresión, mujer zurda, o manía, hombre zurdo, aun si el estado hormonal se encuentra dentro de rangos normales. Enfermedades mentales. Las enfermedades mentales están causadas por un segundo SDH que impacta el hemisferio cerebral opuesto, dejando al individuo en lo que se denomina una constelación esquizofrénica. El análisis de un escáner cerebral revela el por qué una persona es, por ejemplo, maníaco-depresiva, paranoide, desorientada, desilusionada, excesivamente agresiva, melancólica, suicida, o por qué tiene un gran ego. Con toda la información anterior, el Dr. Hammer desarrolla sus tablas, donde describe la mayor parte de las enfermedades y las clasifica según se trate de conflictos de endodermo, mesodermo o ectodermo, explicando con detalle el tipo de conflicto para cada órgano, los síntomas en fase activa y en fase de curación, y la localización del foco de Hammer en el escáner cerebral en cada una de ellas.